cómo y de qué forma podemos, a través de las instituciones educativas, impulsar y promover la construcción de proyectos de vida. Cómo ayudamos, orientamos, promovemos a jóvenes en educación media que están por tomar importantes decisiones de su vida, decisiones profesionales, decisiones académicas, decisiones de carrera. ¿Cómo podemos ayudarlos a que construyan su proyecto de vida? Y justamente con ese propósito y con ese fin es que vamos a recibir a nuestro siguiente conferencista, quien nos va a ayudar a dibujar algunas tendencias, algunas estrategias para contribuir a que los jóvenes puedan justamente construir proyectos de vida. Quiero que le demos una muy cordial bienvenida a Roberto Campa Cifrián, quien es subsecretario de Gobernación y quien está al tanto y está muy cerca de comunidades de jóvenes y de construcción de proyectos de ciudadanía, de seguridad en muchas partes de la República. Recibamos con un aplauso, señoras y señores, a Roberto Campa, nuestro siguiente conferencista. Muchas gracias. Muy buenos días a todas, muy buenos días a todos. En primer lugar, quisiera agradecer la invitación para participar en esta cumbre. Marinela, a todos los que hacen posible esta cumbre. Me instruyó el secretario de Gobernación, el licenciado Miguel Ángel Osorio Chong, expresar a ustedes su reconocimiento, su agradecimiento por la invitación para participar en este evento tan importante. Para el gobierno del presidente Enrique Peña Nieto es muy importante aprovechar, participar en estos espacios de diálogo, de discusión, para revisar propuestas, innovaciones en torno a la educación y al tema que nos corresponde a nosotros. Yo soy responsable en la Secretaría de Gobernación del programa de prevención social de la violencia. El programa se explica a partir de que estamos convencidos de que una crisis de violencia y de inseguridad como la que hemos vivido, como la que estamos viviendo en el país, tiene que resolverse no solamente enfrentando los efectos de la violencia, sino que además tiene que enfrentarse, tiene que buscar resolverse a partir del origen de la violencia, a partir de las causas de la violencia. Que esto es más o menos como jalar una carreta. Para jalar una carreta se necesita que anden dos ruedas. Para enfrentar una crisis de violencia como la que tenemos en México necesitamos también jalar dos ruedas. Una es la rueda de la ley. Esa rueda está vinculada con la policía, con la justicia, con las cárceles, con la lucha contra la impunidad, pero también la carreta tiene otra rueda, que es la rueda de las condiciones sociales, de la educación, de la salud, de los factores de riesgo, como los llaman los especialistas. Y estos factores de riesgo tienen que ver con los jóvenes, y el motivo que nos congrega en este evento son los estudiantes, en consecuencia son los jóvenes, es la educación. A mí me va a corresponder hablar de los jóvenes que están en el otro extremo. Se habla de la necesidad de calidad, de la incorporación de los mejores, pero hay un grupo muy importante de jóvenes en nuestro país que están en condiciones muy difíciles, que concentran las condiciones de riesgo, que son en consecuencia pues quienes son más vulnerables frente a estas condiciones de violencia y de inseguridad, y esa es la tarea que nos corresponde a nosotros y es de esos jóvenes de quienes yo vengo a conversar con ustedes esta mañana. Voy a comentar algunas cifras, algunos datos que tienen que ver con las condiciones de estos jóvenes. Primero, se han mencionado ya por lo que me comentan hace un momento por el subsecretario, tuvieran algunas de estas cosas probablemente. Primero, 43% de los jóvenes entre 15 y 29 años no están dentro del sistema escolar, según la encuesta del INEGI 2012.
Según la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, en 2011, 24.7 de los jóvenes entre 15 y 29 años no estaban ni empleados ni en la educación o en la formación. Una tercera parte de las mujeres de 12 a 19 años que inician su vida sexual reconocen no haber utilizado nunca un método anticonceptivo, según la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición 2012. Los adolescentes duplicaron su nivel de adquisición de drogas ilegales en la última década, según la Encuesta Nacional de Adicciones de 2011. Me refiero ahora a los datos de un estudio que terminamos recientemente, que le confiamos probablemente a la investigadora más reconocida, no solamente a nivel nacional, sino también internacional, que es la doctora Elena Saola, y que tiene que ver con los adolescentes en conflicto con la ley, porque nos permite ubicar claramente el perfil de los jóvenes que están en el centro de la violencia en nuestro país. En México hay hoy 12,000 adolescentes en conflicto con la ley, 12,000 menores que cometieron alguna falta en todo el país. De estos 12,000, 7,000 cometieron una falta no grave, en consecuencia se mantienen en libertad, pero 5,000 cometieron una falta grave, un delito grave, en consecuencia se encuentran privados de su libertad. 22% de estos muchachos cometieron homicidio. ¿Cuál es el perfil de estos adolescentes? 78%, casi 8 de cada 10, tienen entre 16 y 18 años. La mitad, 52%, cursaron algún grado o completaron la secundaria. La otra mitad dejó la escuela antes de terminar la secundaria. Me estoy refiriendo solamente a los adolescentes en conflicto con la ley. 21% dijo que no pudo continuar estudiando por problemas económicos y casi 3 de cada 10 dejó la escuela porque no le gustaba, porque se aburría, porque no le interesaba. 47% dejaron sus casas por diferentes periodos, casi siempre debido a la separación o a la violencia entre sus padres. Más o menos la mitad de estos jóvenes se fueron por problemas de violencia. 43% de estos jóvenes señaló que algunos miembros de su familia han estado alguna vez en la cárcel. 26% comenzaron a trabajar antes de cumplir 12 años. 44% consumía alcohol con frecuencia antes de ingresar al centro de internamiento. 57% habían consumido drogas. 68% dijo que les gustaría salir para apoyar a su familia o construir una familia propia para tener una casa, un trabajo o para estudiar una profesión o desempeñar algún oficio o tener un negocio propio, pero 28%, prácticamente 3 de cada 10, dijeron no tener sueños, no tener aspiraciones, no confiar en nadie o no saber ni querer pensar en cuál será su futuro. El día de hoy, el periódico Reforma, probablemente algunos de ustedes tuvieron oportunidad de leerlo, el periódico Reforma publica un par de notas sobre este estudio, y en una nota muy breve se refiere a la historia de una muchacha, de una joven, a la que voy a dar lectura. Es una nota muy breve porque nos permite, me parece, a partir de esta historia, identificar cuál es el perfil al que nos enfrentamos. Dice Reforma hoy: trabajo desde los 13 años como sicaria. Es la respuesta de Lila, de 17 años, dio en un centro de internamiento para menores en Morelos, tras preguntarle si había desempeñado algún empleo. Si desempeñó algún empleo, dijo que trabaja desde los 13 años como sicaria. A mí me tocaba vigilar que no hubiese retenes. Yo iba en el comando siempre hasta adelante y los demás carros venían atrás. Contó la menor según un estudio realizado por la investigadora Elena Saola.
es originaria de Guerrero. A los 12 años, Lila quedó a la tutela de su abuela y una tía debido a la violencia intrafamiliar que había en su casa, pero a los 13 se fue a vivir con su pareja, con quien tiene un hijo. Como pago de sus labores en el grupo criminal, la menor de 3 hermanos recibía dinero y droga que consumía en hoteles. Lila ingresó al Centro de Menores de Morelos hace 2 años, acusada de robo de auto con violencia, delitos contra la salud, delincuencia organizada y tráfico de armas. Al momento de la entrevista le faltaban 6 meses para salir. Aunque su sueño es ser astronauta o aeromoza, apenas terminó la primaria porque dejó de estudiar. Su madre fue encarcelada por homicidio y secuestro en Guerrero. Sus otros familiares, como primos, también han estado en la prisión. Es una historia de muchas de estas, de jóvenes que se involucran, que participan en estos fenómenos de violencia y que me parece, sin pretender justificar, podemos decir que antes de victimarios fueron víctimas de violencia en sus casas, fueron víctimas seguramente de violencia o victimarios de violencia mal atendida en las escuelas, en la calle, en la familia. Y de lo que se trata, nos queda claro, es de tratar de cambiar estas condiciones, de modificar estas condiciones. Estamos conscientes de estas enormes dificultades que enfrenta la juventud, una parte de la juventud en México, que las circunstancias del contexto tienen una gran influencia. Sin embargo, estamos convencidos de que estos factores pueden ser enfrentados, pueden modificarse, solamente si trabajamos y lo hacemos juntos. Si nosotros revisamos cada uno de estos factores, está claro que al gobierno le corresponde una parte. El gobierno tiene responsabilidad en una parte, pero se trata de un problema de la sociedad, pero sobre todo la sociedad organizada. Muchas organizaciones aquí presentes nos han puesto el ejemplo. Han comenzado a trabajar desde hace muchos años, muchas veces sin apoyo, muchas veces sin recursos públicos, y han avanzado mucho más allá de un gobierno al que además estas mismas condiciones le restan credibilidad. Se trata en consecuencia de trabajar juntos, de hacerlo aprovechando las mejores experiencias de la sociedad, y ese es el programa de prevención en el que estamos involucrados, en el que estamos trabajando. Les comento rápidamente algunas de las características de lo que estamos haciendo en este programa de prevención. Yo he hablado de factores de riesgo. Lo primero es clasificar, identificar claramente cuáles son esos factores de riesgo, cuáles son los temas que tenemos que identificar, que tenemos que buscar en una comunidad para tratar de modificarlos. Consideramos que hay factores de riesgo individuales, menciono solamente algunos de los principales: adicciones, falta de gusto por el estudio, embarazos tempranos, familiares, violencia en la familia, baja cohesión familiar, bajo nivel educativo de los padres, estilos parentales coercitivos, bajo nivel de ingreso familiar o participación de la familia en actividades ilegales. Factores de riesgo grupales: pertenencia a grupos de pares involucrados en actividades delictivas, pandillas, etcétera. Educativos: deserción escolar, violencia escolar o baja calidad educativa. Comunitarios: deterioro del capital social, fácil acceso a armas o baja cultura de la legalidad. Finalmente, sociales o culturales: exclusión social, falta de opciones de estudio, baja movilidad social, patrones culturales que consideren legítimo el uso de la violencia. Estos son los factores de riesgo que consideramos en el programa, y estos son los que intentamos identificar cuando intervenimos en las comunidades, cuando trabajamos en las comunidades. El programa al que he hecho referencia tiene los siguientes objetivos específicos. Uno, fundamental: incrementar la relación y la corresponsabilidad ciudadana y de los actores sociales en la prevención social mediante su participación y desarrollo de competencias. Estamos convencidos que una parte principalísima de nuestra tarea es identificar las organizaciones, los grupos, los individuos que tienen que aportar en esta tarea y buscar la manera de apoyarlos. 2. Reducir la vulnerabilidad ante la violencia y la delincuencia de las poblaciones de atención prioritaria. 3. Generar entornos que favorezcan la convivencia y la seguridad ciudadana. 4. Fortalecer las capacidades institucionales para la seguridad ciudadana en los gobiernos municipales, delegacionales, entidades federativas y federación. Y finalmente, 5,
asegurar una coordinación efectiva y sostenida entre las dependencias y entidades que participan en estos procesos. Desde el arranque de esta administración, el gobierno federal, el presidente decidió que este programa es responsabilidad de 9 secretarías. A la de Gobernación le corresponde la articulación de las acciones, pero participan además la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, responsable de los recursos, y este es un tema donde los recursos son escasos, pero son indispensables. Se trata de que Hacienda baje oportunamente los recursos y estos se ejerzan con transparencia. La Secretaría de Desarrollo Social, que tiene también tareas muy importantes vinculadas con el combate a la pobreza. La Secretaría de Economía, la de Comunicaciones y la del Trabajo, que están, debía haberlo dicho hasta el final, pero como digo, sí me salió aquí, así lo comento, tienen una responsabilidad clave, y esta es generar oportunidades. Porque solamente si somos capaces en los lugares donde trabajamos, en los lugares más vulnerables, de ofrecer las condiciones para que los jóvenes comprendan que en la legalidad pueden desarrollar un proyecto de vida, estaremos cumpliendo con nuestra tarea. La Secretaría de Educación Pública, que tiene también un papel fundamental, muchos de los factores que hemos identificado aquí tienen que ver con la escuela, y entonces la Secretaría se ha comprometido con escuelas de tiempo completo, con la ampliación de la matrícula escolar, particularmente en las zonas de los territorios donde está concentrada la violencia. Y finalmente, la Secretaría de Desarrollo Agrario Territorial Urbano, la nueva SEDATU, que tiene 2 programas muy importantes para nosotros, uno para recuperar espacios públicos y otro para hábitat, para mejorar las condiciones urbanas en estas comunidades. El programa ha tenido alrededor de 2.500 millones de pesos en un fondo especial en 2013 y en 2014, además de una gran cantidad de recursos de estas secretarías etiquetados para este fin. ¿Cómo trabajamos en el programa? Las experiencias exitosas a nivel internacional demuestran que para que el programa sea eficaz tiene que ser focalizado. Necesitamos identificar cuáles son estas zonas, estos territorios o estos segmentos en donde la población es más vulnerable. Así hemos identificado en el país 100 demarcaciones, 5 delegaciones del Distrito Federal, Iztapalapa, Gustavo Amadero, Álvaro Obregón, Cuauhtémoc y Venustiano Carranza, 95 municipios en el país. Pero a partir de esta primer focalización ponemos la lupa y bajamos todavía más. Y entonces lo que tenemos son colonias en lo particular, polígonos en lo particular. Por ejemplo, no solamente trabajamos en Cuauhtémoc y en B. Carranza, sino que trabajamos en Tepito. No en todo Iztapalapa, sino en Desarrollo Urbano Quetzalcóatl y en Santa Cruz Mellehualco. A lo mejor alguna o alguno de ustedes tuvo oportunidad ayer en la noche de ver el programa de Denise Merker. Denise Merker fue a uno de los polígonos del programa de prevención que se llama Cerro de la Pila. El Cerro de la Pila fue una de las colonias más violentas de La Laguna en los últimos años, y ahí trabajamos con este modelo de intervención, recuperamos un espacio público para hacer un parque de deportes extremos y hemos trabajado en talleres con las madres, con los jóvenes, y ayer el testimonio de estas personas me parece que es la mejor manera de explicar cómo opera el programa en una colonia, como son prácticamente todas en las que trabajamos en el país, donde, como dice la gente, ni siquiera la policía podía entrar. Hoy, con el trabajo de la comunidad, las condiciones son completamente distintas. Así estamos trabajando en alrededor de 2.500 colonias, y digo alrededor, no porque no tengamos claros los perímetros, digo alrededor porque la cartografía en nuestro país es muy complicada, muy distinta, y entonces con base en un plano, una colonia se llama de una manera y en otra de otro, pero ahí, en esos polígonos donde estamos trabajando, son las que se han seleccionado básicamente por 3 factores. Uno, índices de violencia. 2, un conjunto de 22 elementos sociales donde de manera muy importante incorporamos deserción escolar, hogares monoparentales, violencia de género. Y finalmente, estas colonias son las que han sido las de origen de la gente que ha entrado a la cárcel en los últimos años. Ahí es donde focalizamos el esfuerzo, ahí es donde hacemos estas tareas de prevención. Básicamente llevamos a cabo tareas de prevención primaria,
enfocada a reducir factores de riesgo a la población en general. Y comento uno de los programas en los que trabajamos con la comunidad, un programa que trabajamos con la Fundación Ver Bien para Aprender Mejor. De lo que se trata es de reducir los niveles de deserción escolar. Uno de los factores, solamente uno, por la que los niños dejan la escuela es porque no aprovechan, porque no les gusta, y una razón por la que los niños no les gusta la escuela es simplemente porque no ven. Entonces nos sentamos con la Fundación Ver Bien para Aprender Mejor y en este ciclo escolar hemos dotado de lentes al 100% de las niñas y niños de las primarias públicas de las demarcaciones del programa, aquí sí completo, todos los de Iztapalapa o todos los de Monterrey o los de Guadalajara o los de La Laguna. Prevención secundaria, que está enfocada a grupos o individuos en específico con mayores riesgos de conductas delictivas, y prevención terciaria, la que está enfocada a individuos que han sido víctimas o victimarios de violencia o a quienes están privados de su libertad. Voy a hacer referencia solamente a algunos de los programas, muy rápidamente porque casi me llega el tiempo, a algunos de los programas emblemáticos del programa. Por ejemplo, en prevención secundaria, tenemos un programa que se llama Glorias del Deporte. Probablemente también ustedes han visto en los medios este programa. Identificamos, se va a presentar aquí, por Tere. Identificamos en comunidades, grupos de muchachos, alrededor de 80 muchachos. El proceso de selección de estos muchachos se lleva a cabo por organizaciones de la sociedad, SERAG, Jóvenes Constructores, Save the Children. Identificamos muchachos en condiciones de riesgo en estas comunidades, 80 en estas comunidades. Y entonces, a partir de esta selección, lo que hacemos es trabajar 5 días a la semana, 4 horas diarias con un alimento con estos muchachos, 2 horas en la parte deportiva. En cada grupo hay un exfutbolista profesional que es el gancho para jalarlos. Exfutbolistas realmente glorias, el matador Luis Hernández en Monterrey, el Chelis en Puebla, el Melvin Brown en Sinaloa, realmente gentes que jalen a los muchachos. Y luego, después de trabajar 2 horas en la parte deportiva, trabajamos 2 horas en la conformación, en la construcción de capacidades y habilidades para la vida, en el desarrollo de un proyecto de vida. Muchos de estos muchachos han dejado la escuela, después del primer año algunos han vuelto, muchos de estos muchachos tuvieron una primera experiencia de conflicto con la ley y para muchos de ellos la verdad es que representa el primer salvavidas que se les arroja en una vida muy compleja, muy complicada. Ya lo explicarán aquí seguramente algunas de las organizaciones con las que trabajamos. Hemos trabajado con 2 instituciones académicas muy importantes, con la UNAM, con la Facultad de Psicología y con el INACIPE. Con el INACIPE aquí en el DF, en Tepito, un programa que se llama Con mi barrio soy. Armamos un grupo multidisciplinario para hacer un estudio de caso en una telesecundaria de Tepito. Como ustedes saben, las telesecundarias son el modelo al que recaen los que son expulsados del resto de los esquemas. Una telesecundaria en Tepito tiene condiciones complejas, tiene condiciones difíciles. Con un grupo multidisciplinario armamos un modelo de intervención donde hemos hecho, la verdad es que cosas muy importantes, que hoy la SEP está construyendo un piloto en 6 estados de la República, con trabajo de psicólogos, con artistas, hemos hecho teatro, cultura, deporte, y la verdad es que hemos aprendido la violencia, el nivel de violencia que tienen los muchachos y la manera de intervenir para enfrentar estas condiciones de violencia, y también con la Facultad de Psicología de la UNAM. Trabajamos desde el año pasado un estudio de caso con muchachos de secundaria en Acapulco, con resultados también, me parece que van a ser de una gran utilidad. Lo que queremos es entender realmente de fondo el fenómeno, de fondo lo que está pasando, y a partir de eso, no solamente plantear modelos de intervención, sino también diseñar un lenguaje que realmente resulte un lenguaje entendible y aceptable para estos jóvenes que viven en muchos casos condiciones de violencia extrema. Estamos trabajando un modelo de atención integral a madres adolescentes con un piloto este año. Muchas de las adolescentes que se embarazan a muy temprana edad terminan haciéndolo nuevamente en muy corto tiempo. Esto se debe en muchos casos a una falta de información.
Por ello, este año estamos impulsando un programa piloto en varios estados del país que busca ofrecer soporte y atención integral a las madres adolescentes y a las adolescentes embarazadas, proporcionándoles servicios de salud, educación, desarrollo económico, habilidades para la vida y prevención de la violencia. Un modelo también que nos parece muy importante son los tribunales para el tratamiento de adicciones. Un modelo que nace en Estados Unidos a fines de los 90, cuando la crisis del crack, allá se llama cortes de drogas. Se ha modificado a partir de algunas otras experiencias, algunas de Centroamérica, de Sudamérica, de Chile. Básicamente de lo que se trata es de ofrecerle una alternativa a un primodelincuente que cometió un delito no grave, bajo el influjo de una droga, sea esta legal o ilegal. En esas condiciones, alguien, por ejemplo, que está en la cárcel por violencia con la familia o por un robo sin violencia para conseguir dinero para comprar alcohol o para comprar marihuana, que se va a la cárcel y se queda en la cárcel 1 año y medio o 2 años, cuando sale de la cárcel es adicto a todo. Se rompió completamente el lazo familiar, va a salir con estas adicciones y no le va a dar trabajo nadie. Porque tenemos que reconocer que nuestros centros de internación son mucho más centros de capacitación para la reincidencia que para la reinserción. El modelo lo que trata es de que en un proceso legal, en un proceso vigilado por un juez, este sujeto se someta a un tratamiento. Se requiere modificar el aparato de justicia y se requiere también tener un aparato de salud suficientemente sólido. Iniciamos el modelo en Guadalupe, Monterrey, hace ya hace algunos años. El modelo ha tenido resultados muy importantes y lo replicamos ya este año en el Estado de México. Comenzamos en Toluca y estaremos en todo el Estado de México a partir de enero, en Morelos, donde está ya también funcionando, y estará funcionando en Chihuahua y en Durango antes de que termine este año. Insisto, de lo que se trata es de que los que no tienen que ir a la cárcel, los que podemos trabajar afuera, le vamos a hacer un bien a la sociedad si somos capaces de trabajar con ellos en su tratamiento afuera. Parece un modelo caro porque necesitamos un juez especializado, capacitado y especializado que le dé seguimiento caso por caso a estos asuntos, un ministerio público también con la capacitación, un abogado defensor con esta capacitación y un representante de la policía también con estas habilidades. Pero es, se los puedo asegurar, mucho más barato, no solamente en términos sociales, que lo es, sino en términos económicos, que tener recluida a esta persona, y este es el modelo en el que estamos trabajando. Estos son solamente algunos ejemplos de lo que estamos haciendo, de la focalización y de los programas, pero yo quisiera terminar solamente reiterando la parte que me parece más importante y por ello reiterar el agradecimiento por la invitación para venir aquí con ustedes hoy. Solamente vamos a ser capaces de lograr los objetivos que nos proponemos, que al final pues son los de toda la sociedad, bajar la violencia y bajar la delincuencia, si lo hacemos juntos. Es una tarea en donde el gobierno tiene sin duda responsabilidades muy importantes, pero solo podremos hacerlo con la sociedad. ¿Qué avances hemos tenido? Hoy las condiciones, sobre todo las de Guerrero, pueden recomendar, pueden apuntar a la imprudencia de hablar de logros, pero me parece que también estas condiciones deben de llevarnos a revisar lo que estamos haciendo y en donde hemos avanzado a seguirlo haciendo, porque con el enorme daño que estas gentes nos han hecho como país, sería mucho peor si nos vencen en la moral, si separan a la sociedad del gobierno. Déjenme darles solamente un dato que me parece relevante. Cuando comenzó esta administración, a fines de 2012, en diciembre de 2012, el registro de los homicidios dolosos en el país fue de 22,000. Conforme a la información oficial, 2012 cerró con 22,000 homicidios dolosos. Este año vamos a cerrar con alrededor de 15,000 homicidios dolosos. Siguen siendo muchísimos, pero 1 de cada 3
de los que sucedieron durante 2012 no van a haber sucedido en este año. ¿De qué tamaño es este problema? A nivel internacional hay un parámetro reconocido que son homicidios cada 100,000 habitantes, para saber de qué tamaño y cómo se comparan los países. En 2012 anduvimos más o menos en 21 homicidios por cada 100,000 habitantes, cuando la Organización Mundial de la Salud ha puesto el parámetro de 10. Dice la OMS que más de 10 homicidios por cada 100,000 habitantes implica una epidemia de violencia. Comenzamos esta administración fines de 2012 con alrededor de 21. Vamos a terminar este año con alrededor de 15, a partir del censo de 2010, 112 millones de habitantes. Todavía muy por encima de lo mínimo aceptable. Hay entidades en nuestro país que son comparables con cualquier lugar del mundo. Yucatán, por ejemplo, tiene 2, que es un poco más del promedio de Canadá. Aguascalientes tiene un poco más de 3, Hidalgo 4. 4 es un poco menos que el promedio de los Estados Unidos, que es 4.5. Pero tenemos en el otro extremo entidades como Guerrero, que es la número 1, que tuvo el año pasado 62 por cada 100,000. Acapulco, que tuvo 114, aunque había tenido 140 en 2012. Entonces, esas son las condiciones de nuestro país en términos de violencia. Es el reto al que nos enfrentamos, un reto que sin duda nos involucra a todos. Muchas gracias y estoy a sus órdenes. Muchas gracias. Gracias, Roberto, muchas gracias. Te agradezco muchísimo. Yo creo que este mensaje en torno a la reconstrucción de tejido social fundamental en México con todas estas acciones nos da pie y sustento para el debate y el panel que vamos a sostener a continuación. Hay un reconocimiento que te quieren hacer llegar en agradecimiento a tu participación aquí esta mañana a nombre del IFIE, de Marinela y de Clase 2014. Muchas gracias por haber estado con nosotros y bienvenido. Muchas gracias. Muchas gracias a Roberto Campa. Creo que la información y los datos que comparte con nosotros son clave y fundamentales para tener una perspectiva muy precisa y muy clara de las acciones que se realizan desde el gobierno federal para atender a estos jóvenes en condiciones de vulnerabilidad, en riesgo de calle, en riesgo de adicciones, en situaciones de violencia. Muchas gracias de verdad a Roberto Campa y muchas gracias a su equipo por haber estado aquí con nosotros.